comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poderte dar la cordial bienvenida a un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos, herramientas e inspiración que puedan ayudarte a trascender en tus finanzas. Estamos muy contentos de poder contar con el favor de tu audiencia. Te recordamos que haremos todo lo posible para que este tiempo invertido valga la pena. Así que agradecemos para aquellas personas que tienen buen tiempo de ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera y aquellas que recién hoy están teniendo acceso al programa. Queremos decirte que tenemos una alta responsabilidad de hacer que el tiempo invertido valga la pena. Así que hoy tenemos un programa Refresh muy bueno con una invitada muy especial, así que hoy es un programa que no puedes perderte. Pero antes de presentar a nuestra invitada el día de hoy y hacerle la respectiva introducción, quiero darle la bienvenida a mi amigo y coanfitrión Mario López Alguero. Bienvenido, Mario. Muchísimas gracias, César. Es un gusto estar con ustedes en un programa más de Trascendencia Financiera, donde ustedes recuerden que todos los episodios les dejamos más de alguna tarea. Esas tareas, lo que decíamos nosotros, es para que apliquen el APC. Como aprendemos, practicamos y compartimos. Especialmente la parte de compartir es sumamente interesante, ya que una de las cosas que ustedes han escuchado en los programas, en las series, en los refresh, en los libros, es que nosotros necesitamos a veces a una mano amiga, como diría César, para poder salir adelante. Dentro de esos, nosotros tenemos algunas categorías de personas que nos han apoyado. Yo puedo decir oficialmente que César ha sido mi coach en el tema de criptomonedas, porque fue él el que me involucró. Me acuerdo muy bien que fue antes de la pandemia, recién la pandemia, antes de la pandemia fue. 2 días, 3 días. 2 días antes de la pandemia, sí. Así que fue algo bien interesante. Y ese concepto de coach o coaching es algo que es sumamente, no solo práctico, relevante, sino que es importante, especialmente si es para tu vida personal o profesional. Por eso es que hoy tenemos una invitada específicamente sobre el área de coaching. Así es, en el día de hoy tenemos una invitada especial. Su nombre es Natalia Loyato, que nos va a compartir sobre el tema de coaching. Antes de darle paso para que ella pueda saludarles y poderles contar un poco algo personal que ella quiera compartir con nosotros el día de hoy, voy a hacerles una muy breve descripción de su carrera relacionada con la temática. Y le digo muy resumida porque no lo puse todo lo que era, porque si no, nos íbamos un segmento solo en eso. Natalia es coach certificada internacional, especialista en liderazgo y transformación. Tiene más de 30 años en el mundo corporativo en marketing, publicidad, comunicación y gestión de talento. Su carrera internacional le ha permitido vivir y trabajar en Suiza, Costa de Marfil, Angola, Panamá, El Salvador, Guatemala y Argentina, y ha sido algo esencial en su transición hacia el coaching. Ya nos contará por qué ha sido tan importante esta diversidad de culturas y países para esa transición al coaching. Actualmente es presidenta de ICF, International Coaching Federation de Guatemala, y está dedicada a impulsar el crecimiento profesional y personal. Le apasiona el trabajo voluntario, que incluye liderar iniciativas como la Teletón en El Salvador, la Liga del Cáncer, y apoyar a personas con discapacidad y orfanatos en África. ¿Te parece que lo resumí lo suficiente o no? Todavía tiene una certificación en Mindfulness y es coach certificada ejecutiva y de equipos de INCAE Business School. Así que yo creo que va a ser una conversación muy interesante. Va a ser muchas gracias por aceptar la invitación, Natalia. Es un verdadero gusto tenerte y te dejo este espacio para saludar a nuestros amigos de la audiencia y algo más que quieras compartirnos al respecto de ti. Gracias, César. Gracias, Mario, por esta invitación. Muy contenta. Espero contribuir, como dijiste vos, en que valga la pena este espacio. Realmente estoy muy contenta y como presidenta hoy de ICF Guatemala tengo el orgullo y el honor de poder realmente formar esta comunidad de coaches en Guatemala en donde podamos transformar y cambiar un poquito la vida de las personas. Y tal vez arrancando con algo personal dentro de la descripción que leíamos, antes de ya adentrarnos en el apasionante tema del coaching, donde seguramente aprenderemos mucho de ti.
Cuéntanos por qué ha sido tan esencial tu transición hacia el coaching, todos estos países en los que de una u otra forma has invertido tiempo y parte de tu vida. Mira, qué interesante tu pregunta, porque como vos dijiste antes, yo empecé como publicista y marketinera en diferentes empresas. Vengo del mundo corporativo, luego me pasé a la consultoría y como consultora, que ahí voy a explicar un poco la diferencia entre consultoría y coaching, ¿no? Como consultora me encargaban un proyecto y era proyecto ya en mano. Por un lado, sentía que no empoderábamos a las personas. Porque te encargaban un proyecto, uno como consultor del lado externo trabajaba en eso y llevaba un resultado a la compañía. Yo me preguntaba, ¿qué siente la gente? Muchas veces es como tenemos que contratar a alguien de afuera para que vengan a decirnos lo que nosotros que estamos dentro tenemos que hacer. Y el coaching me llevó a eso, porque el coach no te dice lo que tenés que hacer, te ayuda a que vos encuentres tus propias respuestas, potenciándote con preguntas poderosas, sacando el máximo potencial de las personas y trabajando en equipo. Puedes trabajar en procesos individuales o coaching de equipos también. Entonces trabajas con el equipo para lograr ese resultado que la compañía desea internamente. Yo quisiera ampliar esa pregunta que nos mencionaste. ¿Qué es un coach? Porque yo creo que muchos hemos escuchado el concepto, pero no estamos claros. Ya mencionaste que un coach es aquella persona que explora la solución contigo, no te la da, pero ¿qué es un coach para que las personas y los oyentes que han escuchado el nombre pero no entienden el concepto? En realidad, uno habla de coach y habla de coaching, ¿no? El coaching es el proceso y el coach es la persona que te va a acompañar en ese proceso para sacar tu máximo potencial. ¿Qué significa eso? ¿Qué es máximo potencial? ¿Qué es el máximo potencial que una persona puede tener? Muchas veces nos pasa que actuamos y no nos detenemos y no somos conscientes de lo que queremos hacer. Y el coach es un proceso literalmente de concientización y de reflexión, en donde vos te parás en algún momento de tu vida y decís, yo quiero mejorar algo o cambiar algo. Vos no tenés que estar mal para hacer un proceso de coaching o para llamar a un coach. Es algo que quieras cambiar, modificar en tu vida o mejorar, desde el lado personal o desde el lado profesional. Entonces el coach te acompaña en ese crecimiento. Tiene que ser un coach certificado con horas de vuelo. Por eso hablamos de la certificación en coaching, que es muy importante. Si no, se transforma en una charla de amigos, en donde no va a tener un objetivo. Ni un proceso. Exactamente. No tiene ni un objetivo y el cliente no va a lograr ese resultado esperado. Okay. Y yo te quisiera todavía ampliar en esto que mencionabas, de que no solo es para quien está mal. Yo he tenido, y puede ser una falsa percepción, pero me gustaría que tú me lo aclararas, y vos también, Mario, quizás en tu experiencia, que por lo menos la gente que yo he escuchado del tema de coaching no es la gente que está mal, sino al contrario, la gente que está bien y quiere estar mejor. ¿Debería el coaching está enfocado en ello? O tal vez los que están mal dicen, no, yo no llego para que alguien me haga coaching. Porque siempre lo he visto como el que como está que es bien. El psicólogo, el Exacto. que solo cuando estás mal. Exacto. Eso es a lo que yo quiero llegar. Yo he visto como el coaching lo he visto en personas muy exitosas, ¿verdad? Que están en puestos ejecutivos, dueños de empresas. Y lo vemos a nivel internacional. Tienes un Roger Federer, tienes su coach de vida. No digo su coach deportivo. Pensar coach como un coach como deportivo. Un coach, lo cual me parece, no sé si es porque hemos tenido la percepción de un coach que te va a ayudar de bien a extraordinario y no necesariamente cuando no te está yendo bien las cosas. Exacto, es de bien a excelente. Vos lo dijiste, vos lo resumiste. Yo te preguntaría, ¿qué es estar mal? Ajá. Sí. ¿Es mal desempeño? ¿Es mala actitud? No estás llegando a lo que quieres alcanzar. Ok, porque el estar mal, y eso es lo que nos pasa mucho entre el coach y el cliente. Muchas veces el cliente dice, no, bueno, porque yo estoy mal. Uno tiene que indagar, porque para mí el estar mal es muy diferente a lo que para vos es estar mal. Sí, es una percepción diferente, sí. Exacto. Entonces, lo primero que un coach tiene que hacer siempre es indagar con esas preguntas poderosas para llegar a lo más profundo de su ser y poder entender lo que el cliente dice y lo que no dice, mismo con su body language también, ¿no? Y esa es la experiencia y la expertise de un coach. Y desde ahí empezar a trabajar
todo el potencial que el cliente tiene. Claramente tiene que haber un objetivo de sesión, ¿no? Si no, se transforma en una conversación sin fondos, barril sin fondos. Sí. Si querés te cuento cómo es que nosotros manejábamos el concepto de coaching en la empresa. Sí, solo antes de, no te vas a perder esa idea, porque si lo decís primero tenés que indagar, es lo que te haría un psicólogo. O sea, es lo primero Pero que es que busca. Un coach no necesariamente es un psicólogo. Por eso lo estoy planteando en la mesa, porque me imagino que son preguntas que nuestra audiencia puede tener. Así que dale y así que nos conteste. Le voy a contar a Natalia. Yo pasé más de 15 años en el mundo corporativo, siendo vicepresidente de un call center grande acá. Pero nosotros lo que teníamos es que dentro de la evaluación de desempeño, aquellas personas que demostraban potencial eran las que les asignábamos un coach. Genial. Era donde nosotros lo que hacíamos era darle una herramienta de exponenciación para esos high potential, esos de alto potencial, esos muchachos o jóvenes o empresarios. Y lo hacíamos, esa era una de las rutas, y la segunda ruta era cuando iba a cambiar de rol, a un rol superior. Porque entonces lo íbamos preparando anticipadamente a que no entrara a aprender, sino a entrara corriendo. Y el coach era una de las partes importantes para eso. Es fundamental. Y me encanta oír eso, me fascina oír eso porque muy pocas empresas lo hacen. Y es el éxito de la compañía, porque vos pensás que hay una persona en un rol de jefe de finanzas y va a ascender a director de finanzas. ¿Cómo se siente esa persona? Hay mucha gente que dice, bueno, te damos esta promoción, pero dice, me falta confianza, es que yo podré. Es que tengo todas las herramientas para lograr esto. ¿Qué esperan de mí? ¿Cuáles son las expectativas de la compañía? Entonces el coaching lo que trabaja es en ese ser, en lo que le pasa a ese ser humano en un proceso. Sí. Me acuerdo muy bien de que lo hacíamos especialmente cuando cambiaban de departamento y era un cambio, por ejemplo, de finanzas a gerente general o uno que iba de comercial ahora a una parte de operación. O sea, donde había un cruce no lineal de plan de carrera, era especialmente clave tener ese coach porque genera mucha ansiedad. El romper el status quo, el romper ese modelo tradicional de que lo que me hizo exitoso el día de hoy me va a hacer exitoso en el futuro. Entonces es bien interesante porque lo que vos decías, muchos pensamos coach como el psicólogo que solo cuando estoy mal tengo que ir. Aquí es al revés, es cuando estoy bien y quiero ser mejor, es cuando traemos a alguien que venga a cuestionarnos nuestros... Porque al final del día supongo, Natalia, de que mucho de la metodología del coaching tiene que ver, yo no soy coach, hago la aclaración, aunque sí me interesa. Voy a ver si yo creo que me voy a meter a una certificación. Yo también. Aquí nos va a decir Natalia cómo podemos certificar. Porque damos, o sea, y eso es lo que nos va a decir Natalia, damos muchos consejos, ayudamos en muchos procesos, pero realmente... Las tareas y todo lo que hacemos es cuestionar a las personas, preguntarles que se manden. Sí, bueno. Pero bueno, y dar consejos no es coaching. No. Es correcto. Nosotros no podemos dar consejos. Ese es el no del coaching, exactamente. Okay. Y hablando de la terapia, para volver un poco a esto que estabas conversando antes, la diferencia entre terapia y coaching es que la terapia está más enfocada a sanar el pasado, mientras que el coaching se centra en el presente y en el futuro. Ah, qué bien, qué interesante. Sí, perfecto. Brevemente es eso, para no confundirnos. Pero tiene todo el sentido del mundo. O sea, ambos van a investigar qué es lo que está sucediendo, pero uno le interesa la raíz y el otro le interesa el árbol que está creciendo hacia arriba. Exacto. Nosotros como coaches muchas veces podemos utilizar una herramienta que es la de, digamos, llevar a la persona al pasado, decir qué fue exitoso o qué te produjo éxito o en qué momento fuiste feliz para poder que esa persona implemente esto en el día de hoy, en el presente. Entonces lo llevas al pasado para que se acuerde de algo que puede traer ahora y que pueda ser un éxito para su presente, pero solo para eso. Pero vos nos trabajás el pasado del ser humano. Ahora, yo sí quisiera hacer un doble clic en tu pasado. Mencionaste que eras mercadóloga, publicidad, comunicación, coach, y ahora eres la presidente del International Coaching Federation. ¿Cómo es tu carrera? O sea, ¿cómo fue que pasaste de un modelo de comunicación o modelo coach a estar en este rol? Mira, yo lo encuentro completamente ligado. Muchas personas me dicen, ¿pero cómo puede ser? Y digo, y yo le encuentro todo el sentido. En realidad la vida me llevó a esto, acompañando a mi marido, también que viene del rubro de empresa, del mundo corporativo, por eso hemos vivido en tantos países. Mi vida es una transformación constante. Entonces yo soy un fiel reflejo de mí misma en el coaching. Y me parece algo que me define a mí como persona.
Si bien empecé como publicista en Argentina, trabajé en agencias de publicidad multinacionales durante 10 años, después me llamó el cliente para que me vaya a trabajar dentro de las empresas y luego, mirá, estudié dermatología estética en Suiza. Ahí me certifiqué. Sí, y es algo que también no me río y digo, bueno, ¿y cómo llegué a esto? ¿No? Bueno, imagen, o sea, tiene mucho que ver. En realidad tiene todo que ver. Y ahí empecé a trabajar como consultora desde el lado de lo que es el spa, lo que es el bienestar, wellness, y todo lo que es la experiencia del cliente desde que llega al spa hasta que se va. O sea, todo ese customer experience, que eso me fascina. Y ahí tenés que ver con comunicación, con publicidad, con marketing. Entorno, imagen, todo. Más el know-how de lo que había aprendido en Suiza, de cómo implementar todas las técnicas de belleza. Y luego, cuando vengo a Guatemala, nosotros habíamos vivido el ébola en África, que por eso nos tuvimos que ir. Así que era nuestra segunda pandemia, el COVID. Yo dije, bueno, esto ni bien llegó, nosotros ya teníamos casi que el barbijo, como decimos en Argentina, puesto en la boca. Sí, porque tenían la experiencia. Un mes antes, sí. Pero ya la sabía. Sí. Y dije, bueno, esto llegó para quedarse. Me voy a poner a estudiar. Y estudié coaching. Yo me certifiqué aquí en Guatemala, así que estoy, súper agradecida a Guatemala de haber estado acá en este país en donde claramente lo hice virtual. Me certifiqué y hoy trabajo de esto, me apasiona y lo hice primero para mí, porque yo empecé por mí. Yo hice el proceso de coaching para mí, para Natalia. Y una vez que viví el proceso de coaching, dije, esto es lo mío, me tengo que dedicar a esto, me encanta esto, me apasiona. Y ahí me di cuenta que era mi vida. Yo me había transformado. Y en esto que vos contabas de trabajar en orfelinatos, en África, con los niños con discapacidad, a mí me llenaba de orgullo. Yo me iba a acostar a la noche y apoyaba mi cabeza en la almohada y decía, qué lindo día tuve. Y era transformación. Sin darme cuenta estaba transformando, tocando vidas con mi tiempo, donando mi tiempo, que era lo más valioso y es lo más valioso que hoy tengo. Sí, por supuesto. Y era lo que le estaba dando a la gente que estaba a mi alrededor. Entonces, desde esa transformación, me vuelco al coaching y digo, qué lindo poder tener una conversación con una persona o con equipos en donde vos puedas ayudarlos a transformar algo que quieran. Entonces me hace todo el sentido de mi vida. Nosotros decimos una frase de que las personas no saben lo que no saben. Entonces yo te haría la pregunta, durante toda tu trayectoria como coach, ¿cuáles han sido los retos más grandes que has tenido? Le voy a decir en dos partes. Tú como profesional, ¿cuáles son los retos más grandes? ¿Y qué crees que es el patrón de las personas que los están limitando? Primero uno me imagino conocimiento, pero el otro me imagino ego, no sé, que los limita a pedir esa ayuda de un coach. ¿Cuál crees que ha sido el reto más grande como concepto de coach y como trayectoria de coach? Mira, es muy interesante tu pregunta, porque cuando vos me hablas de reto, enseguida visualicé en algo positivo. Por ahí en una sesión, en un proceso de hace poquito que ya terminamos con un cliente, el coaching es completamente confidencial. Uno como coach no puede develar nunca lo que sucede en una conversación con un cliente. Por ende, no voy a contar claramente la conversación, pero a grandes rasgos de reto, esa persona tenía un problema muy grande en una empresa con una denuncia y dije, bueno, me contratan como coach, que en un momento uno piensa, bueno, yo seré la persona que si le va bien en el coaching, la persona queda fuera de la compañía o si le va bien, sigue dentro. Salva. ¿No? Entonces, mi reto ahí fue cómo manejo esto, tan ético, un tema ético y muy confidencial. Principalmente para la compañía también, ¿no? Pero para mí, como coach, para no saltarme ningún código de ética de ICF, que uno dice, bueno, ¿dónde está el límite nuestro? Tuve una reunión con la persona de recursos humanos, muy abiertamente. Creo que realmente siento que ese fue el éxito justamente de
del proceso de coaching. Hoy la persona sigue estando en la compañía, ha dado un vuelco realmente muy positivo, en donde tiene resultados esperados por la empresa de este proceso. Y el éxito, como te comentaba, fue realmente hablar con la persona de recursos humanos para dejar bien claramente, ¿no?, cuál era mi rol, ¿no?, como coach, qué esperaban de mí en este proceso, cuál era el objetivo que nos estábamos planteando y alinearnos no solamente con la persona, con el cliente, sino con el patrocinador, que en este caso es la empresa, y conmigo, que estemos los tres después unidos, alineados antes de comenzar un proceso. Cosa que esté todo bien claro antes de iniciar y haya estemos todos alineados para un resultado que sea después el esperado, ¿no? Y dentro de esto me hace pensar que obviamente hay situaciones complicadas, complejas, como la que nos estabas brevemente mencionando. Dentro del coaching hay un aprendizaje en el cual también tú puedas desentenderte de esos conflictos o de esas situaciones complejas en las que estás acompañando a estas personas. Porque creo que uno como ser humano, uno puede entristecerse, puede tener esa empatía cuando está en esos procesos. Es algo que se enseña cuando se es coach, a decir: enhorabuena, aquí terminó esta sesión, hice todo lo que puedo hacer por ti, nos vemos en la siguiente sesión, y regresar a tu casa normalmente. ¿O es algo que no se, por más que uno quiera, no se puede uno desentender del todo? Es mira, me encanta tu pregunta, porque somos seres humanos. Correcto. Yo no te voy a mentir, claramente muchas veces pasa que sentís empatía y las cosas, incluso hasta que le están pasando, te sentís reflejado, o incluso hasta puede ser que te estén pasando en ese mismo momento. Pero vos comentabas al principio que yo soy certificada en mindfulness. A mí me ayudó un montón. ¿Por qué? Porque tengo herramientas para el antes y el después de cada sesión. Yo me preparo, y ese es mi éxito realmente. Porque uno no se puede, digamos, preparar en cuanto a lo que el cliente te va a decir. El cliente te puede decir lo que sea. Entonces no es que uno necesita prepararse como una presentación que decís, bueno, ahora voy a decir esto, después digo, no, para nada. Entonces el tema es cómo me preparo yo. Ese es el éxito, cómo me preparo para poder escuchar, para poder estar presente, esa escucha activa de la que hablamos, de lo que dice y lo que no dice, y lo que también nos está hablando el cuerpo. ¿Qué pasa con sus manos? ¿Qué pasa con sus pies? ¿Qué hace con la cabeza, con sus ojos? Todo eso nos habla. Entonces, los coaches, nosotros tenemos que estar bien atentos a todo eso. ¿Y preparas un ambiente en el cual hayas pocas distracciones principales? Porque tú te puedes preparar, pero la otra persona puede estar pendiente de su teléfono, de muchos distractores. Me imagino que eso también es como parte... Como que hay reglas del juego para cada sesión. Esa es la pregunta. Ajá. Me encanta, sí. Hay reglas. Antes de comenzar el proceso hay un acuerdo de coaching, en donde en ese acuerdo yo particularmente hablo de estas cosas, de las cosas que les pueden perjudicar y las cosas que no. Entonces ahí también está en cada uno. Hay muchas veces que me han dicho, yo hoy en esta sesión tengo que estar con el teléfono porque mi hijo me va a llamar para tal cosa. Bueno, que cada uno sea consciente de lo que le puede perjudicar o no esa decisión que está tomando. Al fin y al cabo, el cliente toma la mejor decisión que él cree que sea conveniente para él. Lo que está en nuestro rol es advertir. Si ves algunos patrones, hasta ahora nunca me ha pasado, pero dicen que siempre hay una primera vez. Pero si me llegara a pasar, seguramente le diría, ¿cómo crees que esto está afectando en nuestra sesión de coaching? Por ejemplo, se me ocurre, así hablando con ustedes. Que debe ser bien interesante, porque las sesiones de coaching para el coach necesitas estar en cuerpo y alma presente porque no sabes cómo te va a tirar. Correcto. Literalmente lo que tienes que estar es jugando las 1000 herramientas y las 1000 metodologías para poder ver, bueno, cuál sería la mejor forma de poder entrar a esta pregunta. Y te hago una pregunta, y es,
¿Qué diferencia hay en la actitud de una persona que solicita un coach y una persona que le asignan un coach? Pero eso lo vamos a tener que dejar cuando hagamos nuestra primera pausa, así que tú no olvides la pregunta y vos tampoco, porque es lo que vamos a conversar al regresar de importantes mensajes para usted. Le recordamos, puede estar en contacto con nosotros al +502 59 19 05 42. Regresamos en breve. Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos puede enviar. Recuerde, +502 59 19 05 42. Y lo magnífico de que usted nos escriba por ese medio es que no importa en qué país usted se encuentre, en qué horario lo realice, el mensaje llegará y nos sentiremos de que usted realmente le está agregando mucho valor al programa de hoy, en el cual tenemos a Natalia que nos está compartiendo sobre este tema tan interesante de coaching, para que nosotros lo podamos tener como parte de esas herramientas. Recuerden que aquí le hablamos conocimientos, herramientas e inspiración que nos puedan ayudar a trascender no solo en nuestras finanzas, sino en nuestra vida en general. Así que estamos nos quedamos con una pregunta al aire que la vamos a repetir por aquello de las personas que iniciaron a escuchar recién ahora, para que Natalia nos pueda compartir al respecto. Nuevamente la pregunta. Ok, la pregunta que le estaba haciendo Natalia es ¿qué diferencia había en la actitud, y voy a ampliarla, y la preparación para manejar una persona que solicitó un coach y una persona que la empresa le asignó un coach? Son dos cosas diferentísimas, sí. Sí, son completamente diferentes y puede ser que los resultados sean diferentes también. Por eso lo importante es que claramente si hay alguien que le solicita el coaching a alguien, tiene que venir de alguna compañía o de recursos humanos o del CEO de una empresa en donde dice, bueno, sería bueno que vos hagas esto. Entonces, en ese caso, y me ha pasado, me llaman para decirme que está esta persona para hacer el proceso de coaching. Y lo primero que pregunto es, ¿esa persona sabe? Sí, ¿se enteró? Es mi primera pregunta. ¿Se enteró? ¿Sabe qué? ¿Y para qué le están solicitando ese coaching? El para qué es fundamental, porque es el que se espera de ese proceso de coaching, que es el resultado que espera la compañía de lo que vamos a trabajar juntos. Entonces, imagínense que si esa persona no es consciente de eso y le dicen, te asignamos un coach para hacer un proceso, que muchas veces pasa, imagínate, no hay alineación. Entonces, si yo entro en ese juego de que directamente hablo con el cliente y no con el patrocinador, ¿cómo van a medir el éxito del proceso de coaching? Y ahí está la importancia de un coach certificado. Tiene que haber un objetivo, tiene que haber el para qué están haciendo este proceso, cómo se va a lograr y cómo lo vamos a medir. Si nosotros no dejamos en claro cómo vamos a medir el proceso de coaching, el proceso no sirve al final. Totalmente. ¿Cómo lo medes? ¿Cuál es el retorno de la inversión? No, y deja eso. ¿Cómo sabes que llegaste a tu destino si no sabes cuál es el destino? ¿Y qué es lo que espera la compañía? Porque en este caso, si le adjudican un proceso de coaching a alguien, tiene que haber alineación entre el cliente, el patrocinador y el coach. Los tres alineados. Y por más que esa persona no quiera, que me ha pasado, ahí mismo queda claro lo que se espera de esa persona en el proceso y después el coach hace ese trabajo con la persona en la primera sesión, que se llama sesión exploratoria, en donde uno como coach explora, y no es tanto coaching, sino explorás la vida del cliente, cómo se siente, cómo está. Ahí mismo el cliente se va a abrir. Bueno, a mí no me gusta, o no quería, o no quiero, en donde el coach, la obligación del coach me obligaron a venir. Puede ser me ha tocado, ¿no? Puede Sí, ser que suceda, pero ahí el coach, digamos, a vos te tomaron para un propósito. Vos tenés un objetivo como coach. Y lo que tenés que, básicamente, alinearte con tu cliente para que él acepte ese proceso. Si el cliente no acepta el proceso no se comienza. Sí, tiene que haber una apertura. No es recomendable, porque exactamente, es pérdida de tiempo, no se va a abrir. Entonces está en el coach decir,
claramente no es propicio iniciar esto. Te voy a hacer una pregunta un poco así como de curva, pero después te voy a explicar por qué la pregunta. Pero ¿existe algún tipo de perfil de ejecutivos que hay mejor resultado y hay otros que tienen un menor impacto? Y te voy a ampliar la pregunta por qué. Una de las cosas que nosotros, yo ahorita tengo una empresa que se dedica a acompañar empresas en temas de estructura organizacional y me doy cuenta de que cuando no hay sentido de urgencia, no hay un sentido de propósito, llamaríamos en tu caso, es bien difícil que las personas lleven este proceso como algo que tengo que cumplir versus algo que tengo que aprovechar. En el sentido de que, primero, si es una persona que es un ejecutivo de una empresa, la empresa está invirtiendo en ti, hay una inversión, demuestra interés en ti. Pero cuando estás hablando de los altos ejecutivos, ahí un poquito la respuesta es, muchos no saben, o sea, saben que necesitan algo, pero no saben qué. Y están explorando un coach o están explorando un asesor corporativo. Entonces, ¿tú has encontrado un patrón o cuáles son las características de las personas que más le sacan provecho a una sesión de coaching? Tal vez así es más concreta la pregunta. Mira, en cuanto a características de la persona, creería que no va por ahí, por la característica. Va por la actitud. Ok. Por la actitud de que cada uno adopte frente a un regalo que es un proceso de coaching. Porque como les dije antes, es un proceso de transformación. Es un proceso en donde vos te mirás para adentro, te conocés. Vos decís, bueno, si yo ya me conozco. No, porque es como que te detenés a pensar y decís, bueno, ¿cómo hago esto? ¿De qué forma estoy haciendo estas cosas? Posiblemente yo llegue al mismo objetivo que llegas vos, pero yo voy a llegar en una forma diferente a la que llegas vos. Uh-huh. Y en eso se basa el coaching. Entonces, si hay una persona que le impone en el coaching, posiblemente ahí esté el tema. Por eso es tan importante destrabar eso al principio. Pero yo que he tenido particularmente procesos, todo tipo de procesos, hasta coaching personal, gente que no trabaja en ningún tipo de corporación. Uh-huh. Es más, hay personas que se están mudando de un país a otro, que son expatriados. También tengo procesos así, individuales. Preparándose al cambio. Claro, preparándose al cambio. O sea, tú puedes decir que una persona que se está preparando para el cambio es el que necesita un coach. Puede ser. ¿Qué otras? No solamente. Ajá. ¿Qué otras? A ver, yo lo voy a hacer muy fácil. Imagínense que tú eres uno de los oyentes, está escuchando este coach, le dice súper interesante. Pero ¿en qué momento necesito un coach? ¿O en qué momento deberían de llamarte a ti o a cualquiera de los del ICF para poder, o sea, ¿cuál es el problema que yo tengo que tener para necesitar un coach? O no problema. No tenés que tener un problema. No problema. Es que un problema, no lo miren problema como algo malo. O sea, un problema puede ser, me quiero preparar al cambio. O sea, no necesariamente veamos el problema como algo malo, sino que cuál es la situación. Un desafío. El desafío. Okay. Tal vez no un problema, pero un desafío. ¿Cuál es el desafío que necesito tener para que la gente, o sea, cuál es su sentido de urgencia para necesitar un coach? Mira, desafíos en la vida tenemos desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. No, yo sí tengo desafíos, pero la pregunta es ¿en qué desafíos necesito un coach? En todos. El tema es que quieras tener un coach y que quieras regalarte eso para vos. Es un proceso de 8 sesiones. No es que vas a estar toda la vida con un coach. Son 8 sesiones. 8 sesiones es lo importante. El proceso son 8. Exactamente. Okay. Pueden ser 10, pero normalmente es un proceso de 8 sesiones, donde son conversaciones en donde podés indagar desde la relación con tu hijo, la relación con tu mujer, con tus amigos, un cambio de trabajo. No te sentís cómodo en el ambiente laboral en donde estás actualmente. Uh-huh. Que crees que vos sos parte un poco de eso que se está formando. Trabajo o que quieres cambiar vos. Ajá. O que no confías en vos. ¿Cuántas personas? No. Hice un check de que necesito varias. Llevo como 3 de 4. Llevo varias. Entonces, no es solo ejecutivo. Hay coaching de equipos, hay coaching ejecutivo, hay coaching de vida, hay coaching deportivo. Uh-huh. Pero uno no tiene, volviendo al tema, no tenés que tener un problema. Son desafíos que se te presentan en la vida. Incluso yo justamente estoy pasando por un momento en donde tengo mellizos de 17 años y en un año son nuestros únicos hijos y en un año posiblemente chau. Así es. Entonces
digo, ¿cómo me preparo yo para eso? Es espectacular tener un coach para que te acompañe en eso. ¿Un coach tiene un coach? Obvio, por supuesto. Y nosotros somos supervisados. Ajá. Después de una sesión de coaching, yo tengo un mentor. Y muchos coaches tenemos mentores. ¿Por qué? Porque necesitan. ¿de qué forma? Exacto. Terminás una sesión con un cliente y ¿a quién le contás? No la sesión, porque es confidencial, pero ¿cómo te sentís? ¿Qué pudieses haber hecho mejor? La descarga emocional. Exactamente. Entonces es tan importante tener primero supervisiones de sesiones y por otro lado tener un mentor que te acompañe en la vida de un coach. Y ahí está también la diferencia en los coaches que por ahí un coach estudió hace 6 años y lo dejó ahí el título, ¿no? El coach tiene que estar activo. En exactamente, y aprendizaje continuo, porque se hace camino al andar. Cuanto más practicás, más clientes tenés, más aprendés. Entonces, viene por ahí. Pero solo quiero hacer un pequeño hincapié ahí. ¿Qué es la diferencia entre un mentor y un coach? Porque acabas de mencionar que los coaches pueden tener mentores, pero ¿qué es la diferencia entre un mentor y un coach? Normalmente las empresas cuando contratan a un mentor y ahí está la diferencia con lo que es el coaching, el mentor te habla desde la experiencia. Él te cuenta de él. Exacto. Él no está explorando, él te cuenta. Por ejemplo, me podés contratar, como tengo experiencia en comunicación y en marketing, como mentora en un proyecto de una compañía. Entonces yo voy a hablar y voy a acompañarlo desde mi experiencia como en ese rubro. El coach te acompaña en un proceso. Exploratorio, básicamente. Exactamente. Nunca te va a hablar de su experiencia. O sea, un mentor debería tener la potestad de la experiencia para poder contar sus experiencias para ver si son relevantes para él él o ella. Exacto. ¿Ok? ¿Y quién es un mentor de un coach? Un coach con más experiencia. Exactamente. Un coach que haya tenido, digamos, más horas de vuelo. Sí, es como pilotos. Exactamente, es lo mismo. Donde vos frecuentemente tenés sesiones y compartís cómo te sentís, qué ha sucedido en cierta sesión. Nunca se devela ni el nombre del cliente ni la empresa. Podés hablar de la conversación, total la persona no va a saber, digamos, de quién estás hablando. Mi coach está en España, o sea que no conoce nada de Guatemala. Y es así en donde uno va mejorando. Va a decir, claro, entonces la próxima vez sería bueno que lo aborde desde este lugar, desde esta óptica. Posiblemente saque algo. Es un aprendizaje continuo, entonces. Sí. Qué interesante. Y tal vez me animo a suponer, y tú me lo podrás aclarar, es alguien, tú puedes ser ese mentor, por ejemplo, porque tú tienes no necesariamente más horas de vuelo, pero sabes sobre mindfulness, por ejemplo. Y es un área en que un coach puede tener muchas horas de vuelo más que tú, pero no domina el mindfulness que le puede ayudar a poder manejar ese espacio en ese momento. Entonces me imagino que también el tema del mentor puede ser hasta mentor por áreas que tú necesitas mejorar y que no necesariamente tienes esas destrezas aunque tengas más horas de vuelo. Seguro, seguro. Y el tema de la preparación, para mí básicamente es la clave del éxito de las sesiones. Es cómo yo me enfrento y me preparo a una sesión. Porque somos seres humanos. Vos podés venir de haber tenido una discusión con tu hijo, o que tu hija te está pidiendo algo, o que saliste del médico y te vas a una sesión, o como a todos nos pasa. Sí. Entonces, la vida. Exactamente, es la vida misma. Entonces, ¿cómo te preparás y qué herramientas tenés vos como coach para decir, bueno, listo, me abstengo, este es mi momento con mi cliente y se acabó? Y dentro de esto me imagino que tú, en el escenario que acabas de mencionar, yo qué sé, voy a decir cualquier cantidad. Dices, yo 20 minutos antes voy a desentenderme de toda esta problemática llamada vida que estoy transcurriendo para enfocarme, bajar revoluciones, para prepararme. O sea, que es muchas veces cuando nos dicen, la persona nos cobró por 1 hora de asesoría, solo nos cobró 1 hora de una conferencia, pero no todo el proceso previo que hay que hacer para tener ese tiempo y el posterior. Sí, la preparación nuestra no es solamente eso, es lo importante, sino también que hay una metodología, ¿no? Porque cuando vos hablás, bueno, lo que cobra un coach o lo que no cobra un coach,
no es solamente una conversación, sino hay un proceso y hay una metodología en donde queda un entregable al cliente de todo el trabajo que fue haciendo sesión por sesión, en donde hay un objetivo de proceso y hay un objetivo por sesión. El coach pregunta. General y por sesión. Claro, general y de sesión. Porque puede ser que vos llegues a esta sesión y me digas, Natalia, Eso hoy... se arranca, ese es el primer punto que se trata en ese momento. El objetivo de esta sesión es esto. Exacto. Ok. Lo primero, ese proceso es el objetivo de proceso en general. ¿Para qué estás acá? ¿Qué te gustaría cambiar? Algo Correcto. más macro, te diría. Sí, sí. ¿Y cuál sería el resultado final que querés obtener? Ok. Si te querés transformar en algo o qué te gustaría ver como resultado. ¿Para qué? Para que sea medible. Por supuesto. Y después hay uno de sesión, que puede ser que vos me digas, bueno, yo hoy quiero hablar de tal tema. Yo te voy a preguntar, César, ¿qué te gustaría llevarte o qué es lo mejor que te puede pasar antes que termine nuestra hora de sesión? Y bueno, y ahí me dirás. Y se vuelve, otra vez hago pregunta desde la ignorancia, se vuelve algo desafiante para el coach. Porque arrancas con Así un arrancas. objetivo en mente y al finalizar la persona va a tener la percepción de haber llegado o no llegado a ese objetivo que se planteó desde el inicio. Y si vos ves en el medio, también está en el termómetro del coach en preguntar cómo vamos hasta acá. Porque puede ser que a veces el cliente se vaya un poco se va a por los laterales. programa, entonces vos tenés que traerlo, porque tu objetivo es guiarlo Aquí. exactamente y que no pierda el enfoque. Y si está perdiendo el enfoque, preguntarle cómo se relaciona esto que me estás contando Con esto. con esto que vos te querés plantear como objetivo de sesión. Sí, tenés que estar 100% concentrada. Así. Sí. Entonces ahí el cliente te puede decir, bueno, no se relaciona, pero... O sí. ¿O sí? Y es la toma de conciencia de la que yo les hablaba al principio. A nivel empresarial me gusta hacer mucho esto, sesiones que cuando se van por su lado, excelente idea, dejémoslo, me gusta, no sé si así lo digan todos, pero un parking lot. Exacto. Es interesante, lo dejamos ahí, pero Enfoquémonos. Pero puede ser que el cliente cambie el objetivo en ese momento también. O sea, es parte de la vuelta que a la hora de conversar este objetivo inicial, prefiero el objetivo que se dio tras la conversación. Exacto. Y ahí está en la experiencia del coach en seguir desafiándolo. ¿Por qué? Porque él encontraste algo que es importante. Exacto. Por supuesto. Y puede ser que sea el aha moment. Yo quiero trabajar esto hoy. Qué interesante. O sea, Y no ahí- te vas a enfrascar con lo que se arrancó al inicio, sino a la hora del descubrimiento, a la mitad o terminando, ahí dices, pues modificamos y vamos hacia allá. Exactamente. ¿Terminas agotada, me imagino, cada sesión? No. Lo ¿Energética? Lo disfruto un montón. ¿Y sabes qué? Parte de la preparación es mi mate. Yo estoy con el mate. No matemáticas. No, mate es el té. No el café ni el té, el mate. No vas a preguntar si es uruguayo o No, es no, argentino. no, vas a preguntar. Por las dudas no, pero igual... Te voy a coachar en conflicto, no lo preguntes. No, por eso lo sé, Igual por eso somos lo sé. amigos, con Uruguay somos amigos, tenemos las mismas costumbres, la verdad que Uruguay y Argentina, ¿De quién es Gardel? muy parecido. No, Me sé todas las conflictivas. No. Todos los puntos conflictivos. No nos peleamos con Uruguay. Y una de las preguntas que te quisiera hacer es, a ver, coach es como la sombría. ¿Existen categorías, existen especializaciones? O sea, ¿cómo es ese mundo de coaching? A ver, decime si estoy entendiendo bien tu pregunta. Porque especialización como tal es la especialización de cada uno. De liderazgo, De finanzas, coaching de sistémico, inversiones. coaching sistémico que es coaching de equipos. O sea, no es lo mismo un coach Uno a uno. uno a uno en un proceso individual que coaching de equipos. O sea, hay O tipos coaching grupal. y aparte pueden ser especializaciones. Exacto, Tipo es el individual, tipo es el colectivo. exacto. Pero ¿Hay en el algún colectivo puede ser grupal o de equipos. ¿Cuál es la diferencia entre coaching grupal y de equipos? ¿Sí? Es que el coaching de equipos normalmente tiene un objetivo Para el equipo. para el equipo. Correcto. Y Queremos lo- alcanzar esto. Exacto. Y en el grupal normalmente Pueden haber eso- muchas cosas. Exactamente. Sí, sí. Pero lo desafiante es encontrar, para poder trabajar en el coaching grupal, un objetivo que Uf, identifique al grupo ese está. y que ese quieran está trabajar desafiante. como grupo. Ujú.
¿Y cuál es la idea en un grupo? Porque en un equipo lo entiendo, queremos llegar hacia conseguir algo, el individuo, pero en un grupo es ¿cuál es el objetivo de tener un coaching grupal? Objetivos puede haber varios, Ajá. porque el objetivo te lo lleva el cliente. Ajá. O sea, un ejemplo nosotros nunca vamos a decir, bueno, el objetivo de la sesión es esto, jamás. El objetivo lo designa el cliente, uno lo guía y lo acompaña en ese proceso de selección, Ujú. pero nunca vas a setear un objetivo. Uno que puede ser, puede haber uno que sea la comunicación, por ejemplo, o mejora en la ok. comunicación, balance Ya. vida-trabajo, Excelente. algo más genérico, Ya lo entendí. Ujú. Ujú. ¿no? En donde balance vida-trabajo, Todo lo necesitamos. todos lo podemos necesitar. Y Entonces, se queremos pongan de reforzar esto Exacto. a este grupo que le aplica a todos. Y están las diferentes visiones de cada uno de los integrantes de ese grupo. Mm. Interesante. Ahora, regresando entonces al tema de coaching. Me imagino que Solo quiero ver si cerramos esto. Hay tipos, ¿verdad? Individual, que fue tu pregunta original. Sí, sí. Está el colectivo, que puede ser grupos o equipo. Exacto. Y la especialización, por ejemplo, que puede ser finanzas, deporte, yo Es qué como sé. nombre y apellido. Eso es alguien que tiene esa especialidad y adapta la metodología del coaching, o es que hay coaching que te pueden también dar esa especialidad o sea, ese tema específico. ¿Existe O sea, una metodología de coaching? No. ¿O existen múltiples? Vos podés, y muchas metodologías y herramientas. Tenés el GROW, que es rueda de la vida también. El GROW, por ejemplo, lo que es G es Goal, Ujú, R es Reality, ujú, O es Options y W es Will, ujú, que es Goal es objetivo, ujú. sí. la realidad del cliente en este momento, las opciones y Ujú. las acciones que el cliente va a tomar, y el Will es el compromiso De que cambio. va a adoptar. Ujú. Esa es una metodología en donde por sesiones vos vas trabajando ese grow con el cliente, en la sesión. Ujú. En una sesión de 1 hora vos trabajás un grow. Y te Es ese certificas para Grow, por ejemplo. Esa es una especialidad que aprendes. No son varias metodologías. Uno se certifica como coach. Y las herramientas, Las herramientas te lo da la certificación en donde vos, la escuela, dependiendo qué, escoges qué herramienta es la mejor para esa actividad. O sea, Exacto. primero te certificas como coach Exacto. y después te certificas en las herramientas que quieres complementar en tu... también exactamente vos te podés certificar en metodologías o herramientas. Normalmente cada escuela de coaching tiene una metodología. Entonces cuando vos te certificas con la metodología de esa escuela. Y en este caso el International Coaching Federation es una metodología, es una escuela. Es una escuela. Ujú. Y tienes su certificación para coaching de esta escuela, por decirlo así. Mira, la International Coaching Federation nace en Estados Unidos. Hoy somos 63.000 personas, o sea, coaches certificados Ujú. en el mundo. Ujú. Está en cada país ICF. Vos te podés certificar con las diferentes escuelas que están asociadas a ICF. No es que ICF es una escuela, Ah, ok. Ya. Ujú. para contestar tu Ujú. pregunta y para hacer la corte y que quede clara. Ujú. Ok. Hay muchas escuelas que están asociadas a ICF. Entonces, cuando a uno le preguntan dónde te podés certificar, es fíjate que la escuela esté asociada con ICF. Ujú. Entonces, vos te certificás con ICF. Ok. Entonces, si yo me quiero certificar de coach, ¿qué tengo que hacer? Primero, si tenés ganas de lo más importante es el compromiso. Ujú. Aquí tenés 2 personas interesadas. Sí. Entonces, si uno se quiere certificar como coach, tiene que elegir una escuela Ujú. que nosotros desde ICF Guatemala podemos asesorar Ok. de acuerdo al perfil de cada uno, investigar un poquito más, ¿no? En profundidad, porque escuelas hay un montón, Ujú. pero por ahí que se adapten a las necesidades, a los horarios y demás intereses de cada persona es diferente. Si no, estaríamos todos estudiando en el mismo lugar. Por supuesto. Entonces nosotros desde ICF Guate asesoramos a las personas en ese proceso, en donde te podemos dar una lista de escuelas a estudiar. En Guatemala no hay, pero hoy por hoy asociadas a ICF.
Pero sí, bueno, básicamente hay un montón de escuelas online. Hay mucha gente acá de Guate. Yo estudié también online. Ujú. Y ese es el primer camino. Elegir una escuela. Y una vez que elegís la escuela, empezás tu El proceso de proceso. formación. Y como está avalada por ICF esa escuela, vos después rendís un examen con ICF en donde hay diferentes tipos de credenciales. Está el ACC, el PCC y el MCC. Y con eso vamos a hacer nuestra siguiente pausa para que nos expliques qué es cada una de ellas. Y vamos a arrancar también dónde pueden encontrar mayor información para ICF, para quienes quieren, así como veo a Mario ya inquieto como mi persona, de que podamos arrancar con esto. Vamos a ir a mensajes importantes. Regresamos en breve, le recordamos, más 502 5919 0542. Regresamos en breve. Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Y como no se podía esperar más, ya Mario ya se está ingresando a la página, ya está viendo todo lo que hay que hacer, pero la pregunta no es para vos, es para Natalia. Nos quedamos, Natalia, conversando un poco de cuál es este procedimiento y nos decías que habían varios tipos de credenciales para que nos expliques cuáles son cada uno de estos tipos de credenciales. Y me gustaría, aprovechando de una vez, dónde o cuál es la forma más fácil de obtener más información, página web, redes sociales, número de teléfono, que nos digas para quienes deseen, así como estamos nosotros, interesándonos en poder aprender y seguir este camino de coaching. Bueno, como les decía, vamos a empezar por la primera pregunta. Hay diferentes tipos de credenciales. Es dependiendo la cantidad de horas de vuelo que tiene el coach. Hay muchos coaches que también tienen muchísimas horas de vuelo y no han rendido ciertos exámenes. Lo ideal sería ir, a medida que vas adquiriendo horas, ir pasando esos exámenes con ICF, que es el ACC, el PCC o el MCC, que es Professional Coach, Master Coach y Accredited Coach, que es el primero. Dependiendo de las horas que tengas. Hay muchas veces, y lo que yo recomiendo cuando una empresa llama a un coach para un proceso, si no es una empresa, también es un proceso individual. Cuando le pregunte cuántas horas de coaching tiene, porque ahí te vas a dar cuenta de la experiencia del coach. No es lo mismo tener 50, 60 horas de coaching que con lo que, o 100, que es lo que uno termina en la escuela, con la escuela, entre coaching y mentoring que haces mientras estás estudiando, que una vez que vas teniendo varios clientes, que vas teniendo 300, 500, 1000, 2000 horas de vuelo. Claramente el resultado también va a ser otro y el tipo de preguntas o la calidad de preguntas que pueda hacer un coach van a ser diferentes. Como todo en la vida, no es lo mismo un médico que recién está aprendiendo, que tiene 1 o 2 pacientes, que un médico que ya lleva, 5 o 6 años de carrera en donde vio una cartera de pacientes bien importante. A ver, te voy a hacer una pregunta antes de que nos digas, que quedamos también pendientes de dónde es la mejor forma de poder ubicarles. El arte de hacer preguntas es clave, por lo que estoy interpretando, y a mí me encanta y creo que uno puede recibir tan buen contenido como también pueda uno preguntar. Está la inteligencia artificial que te va a dar muy buenas respuestas si sabes hacerle buenas preguntas. Y hay muy buenos libros, como por ejemplo Ask, que me parece que es un libro muy interesante relacionado con hacer buenas preguntas. ¿Tienes un libro recomendado para aprender cómo poder hacer buenas preguntas? Mira, sabes que esa pregunta que estás haciendo vos ahora la hacen muy seguido, ¿no? Y más ahora con inteligencia artificial. Ajá. Porque dicen, bueno, directamente le pregunto a ChatGPT y listo, ya tengo mi coaching. Mi coach. Claro, Mi ya coach tengo de mi coach. Exacto. El coaching justamente no se basa en empezar a... Puedes leer libros de teoría del coaching. De Peter Hawkins tiene libros espectaculares. Peter Hawkins. Okay. Yo he leído muchos libros de él. Pero sobre todo, yo te diría estudiar. Como primer consejo que le podría dar a una persona que quiere iniciarse en el mundo del coaching, primero, antes que nada, viví la experiencia de un proceso de coaching. Por supuesto. Llama a un coach. Cierto. Y vivilo. Primero vivilo. Para mí es vivir para creer todo en la vida, no solamente con el coaching.
Nosotros Llévatelo tenemos una puesto. frase, trust but verify. O sea, confía, Exacto. pero Primero, verifica. Para mí es eso. Probalo vos y fíjate qué te pasa a vos con eso. Después podés empezar a leer libros y después, si te gustó y te querés dedicar o querés profundizar más para meterte en el mundo del coaching, puedes elegir una escuela para estudiar. Y con la otra pregunta que me hiciste, Sí. ¿de dónde? Ajá, es la mejor forma. Ujú. ¿Dónde ubicarnos? Sí. ¿No? Sí, si alguien quiere, yo quiero dar ese paso, ¿dónde es la mejor? ¿Internet, en web, nuestra página, teléfono? Mira, ICF Guatemala, yo soy miembro fundador, así que me siento muy orgullosa como Argentina haber abierto junto a otros compañeros el capítulo de ICF Guatemala para crear esta comunidad, como les decía al comienzo de nuestra charla, de coaches certificados, en donde tenemos una página de internet que es icfguatemala.org. Ujú. Ahí nos pueden encontrar. Está en continuo crecimiento la página. ICF, Guatemala.org. ¿la encontraste? Sí, Sí, está está buenísimo. muy buena la página. Sí, está Nos bastante- falta todavía seguir un poquito. Ahí somos, digamos, todos los que estamos trabajando en ICF somos voluntarios. Lo hacemos por amor al arte, como decimos. Y tienen su y a la red de profesión. coaches. Ujú. Y ahí están los coaches certificados. Entonces, cualquier pregunta que tengan, pueden dirigirse a la página o también escribir a info.icfguatemala.com. Y estoy viendo ¿Com el- o RG? Com. 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 Ok. A pesar de que la página es ORG, Ujú. yo creería que es ORG. Pero bueno, Bueno, ahí chequeamos. lo chequeamos ahora. Es info@icfguatemala.org, ORG. según lo que dice la página. Me encanta. Así que ya, oficialmente lo tenemos para que Somos tengan Me el número inquietos. encanta, me correcto. encanta. Somos inquietos. Son profesionales. Somos inquietos. Nos Tenés gusta razón. mucho, nos gusta mucho. Bueno, a ver, nos habías mencionado que hay algunas diferencias o malpercepciones que se tienen en el tema, no es malpercepciones, Falta información. conceptos que no son necesariamente lo mismo. Coaching, consultoría, mentoría, ya nos lo comentaste un poco y el tema de terapia ya lo escarbamos un poco. Básicamente, ¿hay alguna diferencia más que quisieras resaltar de alguna de estas que suelen mezclarse a veces? Coaching, consultoría, mentoría, terapia. Realmente, habiendo experimentado todas, siento que el coaching es algo outstanding, es fuera de lo que una persona que no lo probó, que no probó, digamos, un proceso de coaching, le diría que realmente lo haga. Porque No hay nada como la vivencia. no es nada como la vivencia, cada uno se va a llevar una experiencia diferente, claramente. Es muy importante que al elegir también un coach, uno se fije en esa empatía, en ese carisma, que sentís con la persona, sentís que te podés abrir. El concepto de rapport, que es Claro, porque yo puedo estar certificada, tener 2000 horas de coaching, pero si no hace clic, pero si no no hace haces clic. no tenés esa química y ese clic que vos decís, el cliente no se va a abrir. Y es válido tanto del coach como de la persona decir, disculpa, no Total. tenemos química y la paramos. Sí. Sí. Yo la primera sesión, ¿Estás pagando? No, porque puede ser una empresa. Pero igual, o sea, si al final del día es como que te dieran Exacto. una computadora. Si no, la computadora no la sabes usar o no te gusta la interacción con la computadora, o sea, el que va a salir mal eres tú, no la computadora. sí, Pues totalmente. lo puse mal, pues, No, pero es así, literal, ¿verdad? cabal, como dicen ustedes. Cabal. Que creo que es algo bien interesante y a la vez otra vez un desafío más para el coach. Sí. Porque debe tener esa amplitud porque al final de cuentas la persona que está recibiendo el coaching está tal cual es. En cambio, el que debe de generar toda esa sinergia Ese espacio. es el coach. Uno tiene que generar ese espacio para que el cliente se abra, ese espacio de confidencialidad que nosotros le llamamos, para que el cliente pueda sacar lo mejor de sí y se pueda abrir. De hecho, eso viene con una pregunta que quisiera hacerte. ¿Cómo eliges tú un buen coach? O sea, usuario, perfecto, yo me necesito. encanta. ¿Cómo elijo?
¿O qué debería buscar en un coach? ¿Cuál es tu checklist? Sí. Certificado, sí, buenísimo. Pero... Primero, claramente que sea un coach certificado. Preguntarle sobre sus horas de vuelo. ¿Qué experiencia tiene como coach? ¿Cuál es su experiencia, su trayectoria? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué te refieres? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su experiencia? Para ver si... Su trayectoria, ¿no? Su trayectoria. ¿De dónde viene? Ok. Por otro lado, esto que te digo de tener una conversación. Yo particularmente la primera sesión no la cobro. Yo quiero que me elijan después. Perfecto. Y ahí es donde vuelvo a lo importante que estaba comentando hace unos segundos. El rapport, la química. Mirá qué feo que vos contratás. Yo tuve el lado comercial, del lado de empresa. Y me ha tocado aprobar presupuestos en donde no tenía ni idea cuál era la persona que me iba a proveer ese servicio. Entonces, aprobás algo, tenés a la persona o tenés al equipo y decís, uy. Es lo que tenés. Y ya acabó. está. Sí. Entonces ya está dentro de un proceso, ya está. ¿Y qué opción al cambio tenés? 0, no mínima. Tenés. Entonces, esto es un proceso que te tiene que servir. A mí particularmente como ética y moral, mía, literal. O sea, qué feo que te elijan porque ya le mandaste un presupuesto, no te conocen y una vez que estás ahí y tenés a la persona enfrente decís, uy. Hágase y cómplase. Esta persona no, me va a costar abrirme, me va a costar generar algo, le falta carisma, no tiene empatía y la persona la tenés anclada en un proceso de coaching. Fatal. Y sería válido, y otra vez es una suposición desde la ignorancia, edades, sexo, en cuanto a la elección de un coach. Es decir, yo me siento más cómodo, mejor conversando esto con un hombre y no lo digo bajo ningún punto de vista de discriminación de ningún tipo, o me sentiría más con una persona más grande que yo y no una persona más joven que yo, que pueden ser percepciones erróneas, pero al final de cuentas dentro de un perfil de un coach. Eso depende de cada uno. Porque si vos te sentís más cómodo con un hombre o con una mujer, va a depender del rapport o de esa química que vos quieras generar o tener en cómo te sentís más cómodo. Hay gente que... mira, yo estoy en este momento en 2 procesos, con 2 CEO de 2 compañías acá en Guatemala, en donde son hombres. Y yo le pregunté, yo me senté y le pregunté, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué me elegiste a mí? Y eso a mí me sirve. No voy a contar porque... Por supuesto. por un tema confidencial, ¿no? Sí, no otro. Pero el cliente normalmente sabe lo que quiere. Y sobre todo si va a elegir un proceso de coaching con alguien, haces como un escaneo de las personas que tenés, digamos, o a disposición, o si es alguien que te recomienda. Funciona muchísimo en nuestro oficio la recomendación. Yo trabajo, el 95% de mis clientes son recomendados. Altísimo. Sí, por supuesto. Yo como publicista no tengo redes sociales. No quiero escribir, no quiero contar del coaching, no. Si te sirvió, me llamas. Recomendame. Listo, recomendame. Listo. Y es como doctor. Y te voy a decir algo. Mejor no. Y no tienes que darme detalles, pero dentro de los que son coaches y ese es su estilo de vida y de lo cual generan los recursos para vivir, ¿hay alguna estandarización de tarifas que hacer? O dependiendo, yo siento que sé mucho y yo cobro mucho, o hay de alguna forma horas de vuelo que te den cierto, no sé. Sí, en la International Coaching Federation, por eso es importante que sea un coach certificado también. Sí. Tenemos estándares de todo tipo, desde el ético hasta también en un más menos en tarifa. No es que está estandarizado, no es que tenés que cobrar tanto. Es una referencia. Pero tenés una referencia y si estás en la página de ICF Global, hay muchos coaches tienen, digamos, el rango de lo que pueden llegar a cobrar cuando ya te abrís a un mercado más global. Es decir, hay un punto de referencia. Tú puedes cobrar lo que tú quieras y alguien te lo quiere pagar. Exacto. Pero esto sería sí. O sea, no entras como a ver cuánto. Sí, por eso hay que investigar un poco cómo está el mercado. Y después está la realidad del mercado. No es lo mismo Guatemala que Japón o Suiza. Por supuesto. O sea, entonces hay diferentes realidades, por más que también vos lo hagas virtual. Sí. Pero porque tenés diferentes
diferentes horarios para comunicarte, capaz que tenés que estar trabajando a las 3 de la mañana. Porque esa es la hora factible para tu cliente. Exacto, capaz que la otra alternativa es trabajar un sábado o trabajar los domingos. Entonces es variable también, pero por sobre todo es variable según la cantidad de horas de vuelo que vos tengas, la experiencia. Una de las cosas que creo que también estoy viendo el patrón es el tema de credibilidad basado en experiencia. O sea, ese es el que estás mencionando con los conceptos de horas de vuelo. ¿Crees que hay diferencia entre lo que es la credibilidad de coaching como especialidad y coaching en industrias especializadas? O sea, porque mencionaste de podría ser individual, grupo, puede ser de diferentes tipos de coaching, puede ser de vida, pues. Pero ¿has visto de que también esa referencia te abre las puertas en ciertas industrias y te vas especializando en ciertas industrias? Sí, totalmente. Porque esto me imagino que es lo que sucede. Así sucede. Así al menos me sucedió a mí. Yo hablo siempre por mi experiencia, Sí. Que es lo que puedo contar. Y acá me sucedió así en Guaté, que empecé cuando me termino de certificar, que me certifiqué en el INCAE. Mi primer cliente fue una empresa muy grande acá en Guatemala. Y yo digo, bueno, voy a empezar, y lo llamo a mi mentor y le digo, mira, en vez de tener procesos individuales, que es lo que normalmente uno empieza teniendo, tengo una empresa. Me dice, buenísimo, me dice. Me dice, tú puedes, o sea, lánzate a la piscina. Tú puedes, lánzate a la piscina. Y bueno, y así empecé. Y gracias a eso, gracias a Dios, fue un éxito para la compañía. Hoy sigo siendo, después de 6 años, coach de ellos. Y ellos me han referido a otras empresas aquí en Guate. Ahora, yo sí quisiera entrar entonces ahora un poco el concepto, porque mencionaste que las coaching bajo la metodología tiene 8 sesiones. ¿Tiene una característica cada sesión? Solo para mencionar a nivel generalidades de esas 8 sesiones, ¿qué es lo que se hace en esas 8 sesiones? Sí, normalmente tenés al principio la sesión exploratoria, después una rueda de vida, en donde esa rueda de vida habla sobre y definís con el cliente áreas críticas de la vida de ese cliente en donde quiera trabajar, donde uno le pide al cliente que del 0 al 10 ponga un puntaje en dónde se siente hoy y dónde le gustaría estar al finalizar la sesión, en esas áreas de la vida. Después se hace una hoja de resultados, esta hoja que yo les digo cuál es el resultado en estas áreas que te gustaría obtener al finalizar el proceso. Manejás también en otra sesión el propósito. ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Para qué estás acá? ¿Para qué viniste al mundo? ¿Cuál es tu razón de existir? Después el mapa de ruta. Trabajamos mucho eso en esta metodología que yo también empleo, ¿no? Porque como les dije, hay varias. Está SMART, está Go, o sea. Y acá, en este mapa de ruta, trabajás en dónde estás hoy y dónde querés llegar. ¿Y cuál es la ruta, ese caminito que vas a hacer y de qué forma lo vas a hacer para llegar a donde vos querés llegar? ¿Qué recursos tenés hoy y qué recursos no tenés y sabes que vas a tener que adoptar para llegar a eso? Por ejemplo, si querés llegar a un ascenso en una empresa, uno de los recursos puede llegar a ser estudiar o hacer una certificación de liderazgo en alguna escuela que te ayude a llegar a eso. Eso puede llegar a ser un ejemplo de un recurso que no tenés y tenés que adoptar, que te pueda servir para ese objetivo final. Ok. Y esas 8 sesiones básicamente es esta ruta y el cumplimiento de dicha ruta es la que te va a dar ese cumplimiento, ¿no? Y ahí... Que lo bueno es que se vuelve tangible ese proceso, porque usualmente coaching lo ven como un intangible. Pero si existe esa ruta, pues por lo menos tienes ese es entregable. Si no claro, muchas veces dicen que es un intangible porque se transforma en una conversación realmente. Entonces es un intangible. Pero si vos tenés resultados estipulados con un objetivo y con un acuerdo del cliente de cómo va a medir el éxito de este proceso, se transforma en un tangible y en un entregable que el coach, yo trabajo con mi computadora, en donde voy completando y en cada sesión le doy a mi cliente el trabajo que estuvimos haciendo en esa sesión. Entonces, él se lleva ese documento que es un documento de vida. Por eso se llama rueda de la vida. Porque no solamente te va a servir, y ahí viene algo
que para mí es un regalo. No solamente te va a servir para esto particular que estás buscando, Sí, es herramienta sino de te va vida. a servir para toda tu vida, porque vos ves las áreas de tu vida. ¿Qué áreas de tu vida son importantes para vos hoy? Y dentro del, tal vez pellizcando de una forma específica, aunque obviamente el coaching es un tema integral, pero ¿cómo podrías decir tú que el coaching puede apoyar a una persona a mejorar sus finanzas? Amplíame un poco más tu pregunta. Es un poco más específico, es decir, no tan integral o tan, lo hemos visto muy a tema ejecutivo, de un ascenso, de un cambio de posición, de un arreglo de un conflicto, pero en el caso de una persona que quiere de alguna forma mejorar en la utilización del dinero, y puede ser por preconcepciones erróneas de su pasado, puede ser por una serie de situaciones que se van estableciendo durante esas sesiones, que pueda ayudarle a tener tangiblemente un mejor manejo del dinero. Ese es un objetivo. Y recién esta pregunta fue de coaching. Amplíame tu pregunta. Correcto, para poder encontrar exactamente qué era lo ¿Viste que... cómo ampliaste? ¿Cuál era el objetivo que yo quería llegar? En vivo. En vivo. Sí. Un ejercicio en vivo que hicimos. Sí. Porque si no, yo me quedo con algo que creo que el cliente quiere obtener. No. Fantástico. Entonces es ampliar y ir más en profundidad para ver qué es en concreto lo que querés lograr. Que en este ejemplo en vivo ya hay un objetivo al cual se quiere llegar, y entonces ya entran cada uno de los procesos que estás diciendo. Para eso quizás vas a necesitar A. Pero yo no te digo eso. No. Va a ir en el proceso. Vas a necesitar, claro. Por supuesto. Exacto. Va a ir exactamente. Va en el proceso. Pero ya hay, a través de este ejercicio muy simple, hay una ruta. Exacto. Una ruta en la cual se puede llegar. Fantástico. Sí. Y yo creo que al final del camino, yo creo que hay ciertos temas, y siempre lo he creído, que la vida más que soluciones mágicas son procesos. Y lo interesante, tal vez mi principal take home, mi principal aprendizaje de lo que estamos conversando hoy, es ideal aprovechar estructuras bien desarrolladas para poder ayudar literalmente a las personas a que logren alcanzar determinado tipo de objetivos, ¿verdad? Cosas que tú no podés ver. Yo siempre me cuestioné cuando era muy joven por qué el coach es el coach, de deportivo me refiero, cuando es el peor, o sea, no puede jugar mejor que los jugadores que están jugando. Efectivamente, porque lo ve desde fuera. Claro. O sea, tiene un ángulo diferente que el que está dentro no lo puede ver. Entonces yo creo que eso es sumamente valioso, y yo ya me quedo de mi tarea, porque aquí todo es aprender, practicar y compartir. Me encanta lo que decís, eso de la visión es literal. Muchas veces es, como les decía antes, no es solamente el detenerse a pensar, pero estás pensando con alguien que te está guiando en ese pensamiento. Sí, y me recordé mucho, por ejemplo, poder ver más cosas. Sí, Tiger Woods, que fue por mucho el deportista que hacía cosas extraordinarias. Digo, ¿cómo el coach le va a poder decir que está haciendo un swing malo, que se está inclinando? Es decir, el tipo es quizás el mejor golfista de la historia. ¿Cómo le puedes decir algo? Porque tiene la capacidad de poder ver desde fuera. Es que eso es algo que me parece fenomenal. Pero bueno, antes de cerrar, que ya estamos llegando al final del programa, Natalia, ICF va a tener una actividad el 14 de mayo de 8:30 a.m. a 12 del mediodía. Cuéntanos un poquito de esta actividad Eleva 2025, y quien desee participar, que pues por favor se pueda abocar para poder participar de esta actividad, que nos cuentes un poquito de ella. Mira, gracias por traer este tema. Realmente es el primer evento que vamos a hacer con organizaciones, en donde la semana pasada estuve en Puerto Rico con la presidenta de ICF Global, y siempre han empezado en los países a dar a conocer ICF. Yo me preguntaba, ¿vamos a dar a conocer ICF cómo? ¿De qué forma? Se me ocurrió esta idea de invitar a las empresas a que justamente prueben de la misma forma que probé yo el coaching, que es ver para creer. Entonces vamos a hacer 2 por 1. Vamos a hablar de ICF, muy cortito, para no aburrir, para dar ese macro, ¿no? De dónde es, de qué es ICF, dónde está ICF, por qué ICF, para qué ICF. Y luego va a haber empresas en donde la invitación
es que cada empresa lleve a un equipo, cualquiera, de 5 personas como mínimo, en donde va a tener una mesa. Estamos viendo que aproximadamente sean 10 compañías para que sea algo que lo podamos manejar claramente, donde cada mesa va a tener un coach y cada empresa va a desarrollar un tema en una sesión de 1 hora. Entonces va a vivir la experiencia y se va a llevar algo que quiera trabajar en concreto. Y se van a llevar la experiencia, es coaching en vivo, literalmente. ¿Y cómo se pueden inscribir? ¿Cómo es el proceso de participar? Bueno, por ahora lo estábamos haciendo con las empresas que nos estuvieron contactando. Creo que vamos por unas 5 ya que están inscritas. 5 o 6 que están inscritas. Nos pueden contactar por info.icfguatemala.org. Así es. Y en ese mail vamos a estar respondiéndolos y sí, tranquilamente. Muchas gracias, Natalia. Agradecemos grandemente que hayas aceptado la invitación para estar con nosotros. Yo me quedo con mucho aprendizaje y con muchos deseos de explorar al respecto del coaching, y queremos dejarte este espacio para cualquier cosa que tú quieras añadir antes de terminar. Primero agradecerles muchísimo. Me he sentido como en casa. Realmente es como estar en el sillón de casa. Un placer estar aquí. Y por otro lado anímense. Sin miedo al éxito. El coaching es lo mejor que les puede pasar. Recibirlo y darlo. Pero totalmente, pero primero recíbanlo. Ajá. Recíbanlo porque ¿qué pueden perder? Nada, al contrario, ganar mucho. Exacto. Si no nos gustó, no nos gustó. Y si nos gustó, repetimos. Fantástico. Mario. No, yo creo que solo recalcando mucho el concepto de coaching. Recuerden, esto no es para que si estás mal y quieres mejorar. Este es un tema de exponenciación, es un tema de poder lograr sobrepasar retos que tienes en tu vida, para prepararte para nuevos retos. Así que si tienes la oportunidad, busca un coach para las diferentes categorías, que ahora ya sabemos que hay múltiples tipos de categorías, para que te ayude. Y eso te va a ayudar a poder ser mejor ejecutivo y mejor persona. Así que con esto cerramos el programa, agradeciéndole principalmente a nuestra invitada especial, Natalia Loyato, que es presidente de ICF. Y si usted puede participar de esta actividad que están realizando y logra alcanzar un cupo, pues genial, será increíble lo que usted pueda ampliar lo que hoy hemos aprendido. Así que en nombre de nuestra invitada Natalia, mi estimado amigo Mario López Salguero, Jeff en los controles, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa haya agregado mucho valor y le haya sido de enorme bendición. Esperamos contar con usted la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, Dios le bendiga.